Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la exitosa serie Senkalkapm. Estamos hablando de Asterisco Hande Erçel, la adorada Kerem, quien rompe el silencio sobre su matrimonio. Sí, han escuchado bien. Después de un tiempo de especulaciones y rumores, Hande ha decidido finalmente hablar, y créanme, lo que tiene que decir podría cambiar la percepción que muchos tienen sobre su vida personal y su relación con Kerem Bürsin. Así que si son seguidores de esta pareja icónica, si aman todo lo relacionado con el drama turco y las vidas de sus estrellas, quédense conmigo porque este vídeo está lleno de detalles jugosos y revelaciones sorprendentes. Antes de que nos adentremos de lleno en todo lo que Hande ha compartido, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Aquí tocamos los temas más candentes del mundo del espectáculo, traemos las últimas noticias, análisis profundos y, por supuesto, celebramos a nuestros artistas favoritos. Un simple clic en el botón de suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí vamos a empezar con esta exclusiva. Durante meses el tema del matrimonio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un constante murmullo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las fans en especial han estado ansiosas por ver a su pareja favorita dar este paso importante en su relación. Hemos visto imágenes de ellos juntos, hemos seguido sus viajes, sus interacciones en público, y cada pequeña pista ha sido analizada al detalle. Sin embargo, hasta ahora, ni Hande ni Kerem habían abordado directamente la posibilidad de un matrimonio inminente o incluso planes futuros concretos. Lo que sí habíamos escuchado eran declaraciones generales sobre su amor, su apoyo mutuo y su felicidad juntos. Pero la palabra matrimonio se había mantenido en un segundo plano, envuelta en un halo de misterio. Y es precisamente sobre este misterio que Hande Erçel ha decidido, por fin, arrojar luz. En una reciente entrevista, de la cual ya circulan fragmentos y reacciones, la actriz abrió su corazón y habló de manera abierta y sincera sobre su relación con Kerem y, específicamente, sobre los rumores y las expectativas de una boda. Lo primero que quiero destacar de sus declaraciones es la calma y la madurez con la que abordó el tema. No se mostró evasiva ni incómoda, sino todo lo contrario. Parecía genuinamente dispuesta a compartir su perspectiva, liberándose de la presión que, sin duda, debe sentir por parte de sus seguidores y de los medios. Hande en esta entrevista explicó que si bien está inmensamente feliz y enamorada de Kerem, y que su relación es una parte fundamental de su vida, el tema del matrimonio no es algo que estén apresurando. Ella enfatizó que para ella, lo más importante es la solidez y la profundidad de su relación, y que el matrimonio es, ante todo, un compromiso de vida que debe construirse sobre bases muy sólidas y en el momento adecuado para ambas partes. Es decir, no se trata de una cuestión de falta de amor o de compromiso, sino más bien de una decisión que toman desde la reflexión y la planificación, sin dejarse llevar únicamente por la presión externa. Una de las frases clave que Hande pronunció, y que ha sido ampliamente comentada, fue algo así como: Kerem y yo estamos viviendo nuestro momento. Estamos construyendo nuestro futuro juntos, paso a paso. El matrimonio es un paso importante, pero no es algo que definamos por el tiempo o por las expectativas de los demás. Lo que importa es nuestra felicidad y nuestro amor. Esta declaración es muy reveladora porque nos muestra una Hande que prioriza la esencia de la relación sobre la formalidad, y que entiende el matrimonio como una evolución natural y no como una obligación. Además, Hande también mencionó cómo manejan la atención mediática y las constantes preguntas sobre su vida privada. Ella admitió que, si bien agradece el cariño y el apoyo de sus fans, a veces puede ser abrumador. Explicó que intentan mantener su vida personal lo más privada posible, dedicando tiempo de calidad el uno al otro sin la intromisión constante de las cámaras y los periodistas. Esta necesidad de preservar su espacio íntimo es algo que muchos famosos luchan por lograr, y es admirable que Hande lo exprese tan claramente. Lo interesante de estas declaraciones es que, en lugar de cerrar la puerta a un futuro matrimonio, lo que Hande ha hecho es abrir un canal de comunicación más honesto. Ha tranquilizado a sus fans confirmando que su relación es fuerte y que están comprometidos, pero también ha puesto límites saludables. Ha comunicado que su ritmo es el suyo, y que no se dejarán presionar por la urgencia externa.
Esto, en mi opinión, es una señal de fortaleza y de un entendimiento muy maduro de lo que significa una relación a largo plazo. Otra parte importante de la entrevista se centró en cómo ambos, Hande y Kerem, se apoyan mutuamente en sus carreras. Hande destacó la admiración que siente por el talento y la dedicación de Kerem, y viceversa. Explicó que a pesar de sus apretadas agendas de trabajo, siempre encuentran la manera de estar presentes el uno para el otro, de celebrar los éxitos y de ofrecer consuelo en los momentos difíciles. Este apoyo mutuo es un pilar fundamental en cualquier relación, y más aún en la de dos personas que trabajan en una industria tan exigente como la del entretenimiento. También se abordó, aunque de forma más sutil, la posibilidad de que en el futuro puedan llegar a trabajar juntos de nuevo en algún proyecto. Si bien ambos están enfocados en sus carreras individuales en este momento, Hande dejó entrever que la idea no les desagrada. Sin embargo, reiteró que cualquier decisión al respecto se tomaría desde la autenticidad y la conveniencia mutua, sin que sea una imposición o una estrategia de marketing. Esto es algo que muchos fans sueñan con ver y la posibilidad, aunque remota por ahora, está ahí. Para profundizar un poco más, pensemos en el contexto de la industria del entretenimiento. Muchas parejas de famosos se ven forzadas por las expectativas del público y de los medios a dar pasos importantes en su relación, como casarse o tener hijos, mucho antes de que estén realmente preparados. Esto a menudo genera una presión insostenible que puede afectar negativamente la relación. La forma en que Hande Erçel ha manejado esta pregunta demuestra una gran inteligencia emocional y una clara visión de lo que es importante para ella en el ámbito personal. Su mensaje es, en esencia, uno de autenticidad. No está tratando de complacer a nadie con respuestas prefabricadas. Está compartiendo su verdad, y eso es algo que siempre se agradece. Ha dicho implícitamente que aunque el matrimonio es un objetivo o una posibilidad en su relación, no es el único indicador de éxito o de amor. Su felicidad reside en la conexión que tienen, en el respeto mutuo, en el crecimiento conjunto y en la libertad de vivir su relación a su propio ritmo. Ahora analicemos el impacto de estas declaraciones. Por un lado, creo que muchas fans que esperaban una boda inminente pueden sentirse un poco decepcionadas al principio. Pero al reflexionar sobre las palabras de Hande, creo que la mayoría entenderá y respetará su postura. Verán que su prioridad es construir una relación sólida y duradera, y eso es algo que merece admiración. Por otro lado, estas declaraciones refuerzan la imagen de Hande como una mujer independiente, segura de sí misma y con valores claros. Es importante recordar que Hande Erçel no es solo una cara bonita en la televisión. Es una actriz talentosa, una mujer con una voz propia, y estas entrevistas nos permiten conocer un poco más de la persona detrás de la fama. Su discurso sobre el matrimonio es un reflejo de una generación que está redefiniendo las normas sociales y las expectativas tradicionales. Y hablando de expectativas, es fundamental que como seguidores, respetemos la privacidad y las decisiones de los artistas. Si bien es natural sentir curiosidad y entusiasmo por sus vidas personales, también debemos recordar que son seres humanos con derecho a su propio espacio y a tomar sus propias decisiones, libres de presiones externas. Hande y Kerem nos han dado mucho a través de su trabajo y de su conexión en pantalla. Ahora nos piden paciencia y comprensión en su vida privada. En definitiva, lo que Hande Erçel ha logrado al romper el silencio sobre su matrimonio con Kerem es generar un diálogo más maduro y honesto sobre las relaciones, las expectativas sociales y la importancia de vivir la vida a su propio ritmo. Ha reafirmado que su amor es fuerte, que su compromiso es real, pero que el camino hacia un posible matrimonio se recorrerá con calma, reflexión y sobre todo, con la felicidad mutua como guía principal. No se trata de un no definitivo al matrimonio, sino de un todavía no o un cuando sea el momento adecuado para nosotros. Y eso, señoras y señores, es un mensaje de empoderamiento y de amor propio que todos podemos aprender. Así que, para resumir, hoy hemos explorado las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin y los rumores de matrimonio. Hemos destacado su enfoque en la solidez de la relación, la importancia de construir un futuro paso a paso y su deseo de mantener su vida privada fuera de la presión mediática. Hande ha compartido su perspectiva de manera sincera, enfatizando que el matrimonio es un compromiso importante que se tomará cuando sientan que es el momento adecuado para ambos, sin dejarse llevar por las expectativas externas. Ha reafirmado su amor y su compromiso con Kerem, pero priorizando la esencia de su relación. Sobre la formalidad del matrimonio inmediato. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes hoy.
Me encantaría saber qué piensan sobre las declaraciones de Ande. ¿Están de acuerdo con su enfoque sobre el matrimonio? ¿Creen que la presión mediática afecta demasiado a las parejas de famosos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente interesados en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.